En esta ocasión estudiaremos el principio de construcción o el principio de Aufbau, que nos dice que cuando los protones se incorporan al núcleo de uno en uno para construir los elementos, los electrones hacen lo mismo, pero en los orbitales atómicos. Veremos que las configuraciones electrónicas son fundamentales para poder entender y predecir las propiedades de cada uno de los elementos. Dado que después de cierto punto tenemos una gran cantidad de electrones como para poder escribir configuraciones electrónicas completas, resulta más sencillo utilizar un tipo de configuración electrónica abreviada, que consiste en utilizar lo que se conoce como un kernel del gas noble, que básicamente muestra el símbolo del gas noble encerrado entre paréntesis cuadrado, y el gas noble que se utiliza es aquel que está antes del elemento del cual quiero expresar su configuración electrónica. Después de este kernel se agregan los símbolos de los subniveles superiores que también contienen electrones en ese elemento en particular. Para ejemplificar esto, utilizaré el elemento del sodio, que tiene un número atómico de 11 y por lo tanto 11 electrones. Para poder acomodar estos electrones, debo utilizar el orden de llenado del diagrama que podemos observar en la imagen. Si me fijo quién es el gas noble que está anterior al sodio en la tabla periódica, me daré cuenta que es el neón, el cual cuenta con 10 electrones. Si sigo el orden de llenado para ver la configuración electrónica del neón, veré que la configuración electrónica será de 1s2, 2s2 y 2p6. Recordemos que los orbitales S tienen un único orbital y que cada orbital puede almacenar como máximo 2 electrones. Por lo tanto, los orbitales S tendrán una máxima capacidad de 2, mientras que los orbitales P tienen 3 orbitales, de manera que podrán albergar un máximo de 6. Con los 10 electrones completos del neón me queda simplemente un electrón adicional y puedo observar entonces que el subnivel 2p se encuentra completo, de manera que el siguiente electrón deberá entrar en 3s. Por lo tanto, la configuración electrónica del sodio es idéntica a la del gas noble anterior, a excepción de este pequeño electrón que entra en el siguiente orbital. De manera que para dar la configuración electrónica abreviada, puedo observar que esta parte de la configuración en ambos elementos es igual, de manera entonces que podré indicar que la configuración electrónica del sodio es la misma que la del neón, solamente que agrega un electrón en 3s. Esta es la configuración abreviada de este elemento. Para los demás elementos de este mismo periodo, del segundo periodo, puedo ver que los electrones se van agregando de uno en uno, como lo establece el principio de construcción. El siguiente electrón entrará en 3s2 para completar este orbital. Una vez completo 3s2, debo completar entonces 3p. Y así se siguen llenando el resto hasta completar el segundo periodo. Para los elementos que siguen desde el potasio hasta el zinc, podemos observar que a partir del escanio hemos completado en el calcio el subnivel 4s, de manera que debemos comenzar a completar el 3d en lugar de comenzar a completar 4f como podría pensarse. En esta serie podemos observar algunas anomalías. Vemos que el cromo tiene solamente un electrón en 4s, es decir, no llena este orbital y comienza a agregar electrones en los siguientes orbitales, es decir, en los orbitales 3d. Lo mismo ocurre con el cobre. A pesar de que tiene solo un electrón en 4s, comienza a llenar el siguiente subnivel que corresponde a los orbitales de 3d. ¿Por qué ocurre esto? Debemos recordar que los electrones que se encuentran en un mismo subnivel tienen la misma energía, pero la distribución espacial es distinta. Entonces, esto quiere decir que el apantallamiento que tengan estos electrones es relativamente pequeño y el núcleo los atraerá con mayor fuerza cuando tienen una configuración de 3d5 en el caso del cromo. Recordemos que entre mayor sea la atracción de los electrones hacia el núcleo, más estables serán, y esto es el objetivo de todos los electrones, buscar el mayor estado de estabilidad. Podemos decir de manera general que los subniveles casi llenos y los que están completos tienen mayor estabilidad. Por esto es que tanto el cromo prefiere tener un orbital o orbitales en este subnivel semilleno y este orbital o este subnivel completo, dado que les da mayor estabilidad
prefieren promover un electrón del orbital 4s a los orbitales 3d en ambos casos. Las configuraciones electrónicas de los metales de la segunda serie de transición, que van desde el litio hasta la plata, también son irregulares y podemos encontrar algunas variaciones en sus configuraciones electrónicas. Sin embargo, estos no se estudiarán a fondo en este curso. Para el lantano podemos observar que al completar el orbital 6s con 2 electrones, como se observa en su configuración electrónica abreviada, lo que se espera es que seguidamente comience a llenar el orbital 4f. Sin embargo, podemos observar que su configuración electrónica me dice que ese electrón entrará en 5d. Esto ocurre porque para este elemento en particular, los orbitales o los subniveles 4f y 5d tienen energías muy similares. Sin embargo, 5d tiene una menor energía y por lo tanto el electrón entrará con más facilidad en este subnivel. En el caso de los lantánidos o tierras raras, este tipo de elementos tienen subniveles 4f parcialmente llenos o con facilidad podrán formar cationes que tienen estos subniveles incompletos. En el caso de estos elementos podemos ver que el gadolinio presenta una anomalía que es muy similar a la que encontramos anteriormente en el cromo, en el cual tenemos un subnivel 4f parcialmente lleno. De manera que esto también le da mucha estabilidad al gadolinio y por eso su configuración electrónica es esta. La serie de los actínidos comienza con el torio, que tiene un número atómico de 90. Debemos saber que muy pocos de estos elementos se encuentran en la naturaleza, sino que en su mayoría han sido sintetizados artificialmente en un laboratorio. Podemos ver que la tabla periódica está acomodada de manera que los bloques que llenan electrones de un mismo subnivel tienen una orientación específica. De manera que todos los que se encuentren a la izquierda de manera horizontal corresponden a subniveles de tipo S. Los elementos de transición tendrán su último electrón en subniveles de tipo D y los elementos representativos que se encuentran en las columnas de la derecha tendrán su último electrón en orbitales o en subniveles de tipo P, mientras que los lantánidos y los actínidos tienen su último electrón en orbitales o subniveles de tipo F. Es importante que sepamos que el orden de llenado de todos los elementos no es homogéneo o no siempre seguirá el orden de llenado que hemos visto en el diagrama anterior. Y debemos de tener más cuidado con los metales de transición que tienen anomalías, las cuales también presentan los lantánidos y los actínidos. Para valores grandes del número cuántico principal n, el orden de llenado de un subnivel de un elemento puede cambiar para el siguiente elemento, como se observa en el caso de los elementos de transición y especialmente en los lantánidos y los actínidos. En este ejemplo, se nos pide que escribamos las configuraciones electrónicas del azufre y el paladio en su estado fundamental y se nos dice que el paladio es diamagnético. Entonces, debemos saber que el átomo de azufre tiene 16 electrones. Se encuentra en esta parte de la tabla periódica. Por lo tanto, sabemos que este elemento se ubica en la parte de la tabla periódica del tercer periodo que corresponde a orbitales o subniveles del tipo P, pues están en columnas de la derecha de los elementos de transición. De manera entonces que su último electrón debería estar en un orbital o subnivel de tipo 3p. Si comenzamos a acomodar los electrones, los 16 electrones en el orden de llenado, veremos que efectivamente su último electrón se coloca en 3p, siguiendo el mismo orden de llenado. Y podremos observar que el gas noble anterior es el neón. Si queremos dar la configuración electrónica abreviada para el azufre, debemos utilizar entonces la configuración electrónica del neón, que como podemos ver, tiene su último electrón en el segundo periodo en el bloque P, es decir, el neón completa el llenado hasta 2p.
De manera que podemos sustituir toda la configuración electrónica del azufre hasta 2p y anotar únicamente estos últimos electrones que se encuentran en el tercer nivel de energía. Para el caso del paladio, debo saber que el paladio tiene 46 electrones, es un metal de transición, por lo tanto debo de tener más cuidado para dar su configuración electrónica. El gas noble que está antes de él es el criptón, que tiene 36 electrones. Esto quiere decir que después de llegar hasta el criptón me quedan otros 10 electrones para poder completar la configuración electrónica del paladio. Como podemos observar, el criptón está en el cuarto periodo en el bloque que se encuentran los electrones de tipo o los orbitales de tipo P. Esto quiere decir entonces que el criptón completa el subnivel 4p que se encuentra acá. De manera entonces que la configuración electrónica del criptón, si acomodamos todos sus 36 electrones, será la que se muestra en este momento y como podemos ver, su último electrón se acomoda efectivamente en el subnivel 4p. Ahora, los 10 electrones restantes pueden o serán acomodados en orbitales de tipo S y de tipo D. De acuerdo al diagrama de llenado, corresponde avanzar llenando el orbital 5s y posteriormente el 4d. Sin embargo, podremos pensar que tenemos tres posibilidades para agregar esos 10 electrones. Una será obviando el orbital 5s y pasando a llenar directamente el 4d, como se observa en la primera opción. Otra sería agregar solamente un electrón en 5s y el resto de electrones en 4d. Y la tercera corresponde a completar efectivamente, como sería lo que pensaríamos de acuerdo al orden de llenado, el primer orbital de 5s con 2 electrones, como se encuentra acá, y los electrones restantes en el orbital 4d. Para esto debemos tomar en cuenta la información que nos da el ejercicio, que nos dice que el paladio es diamagnético. Entonces podemos dibujar el diagrama de orbitales para cada una de estas opciones y veremos lo siguiente. Recordemos que diamagnético significa que no es atraído por un electrón. Esto quiere decir entonces que todos los electrones están apareados. De las tres opciones que tenemos en la pantalla podemos ver que en la segunda tenemos electrones no apareados y en la tercera también. La primera opción es la única que tiene todos sus electrones apareados y será por lo tanto la única manera en la cual el paladio presente características de un elemento diamagnético. De manera que la configuración electrónica del paladio será la configuración electrónica del criptón adicional a 10 electrones que se ubicarán en el orbital o en los orbitales del subnivel 4d.